¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo todo el equipo de tu canal, El Faro Informativo. El canal que te conduce hasta las mejores y más interesantes noticias de Venezuela y el mundo. El régimen no ha desmentido hasta ahora ninguna de la larga lista de acusaciones que hicieron en contra de ellos en la esperadísima sesión de la ONU. Lo interesante de todo esto es que suponemos que con las declaraciones realizadas por los representantes de cada uno de los países que conforman la ONU, y que levantaron su voz en contra del régimen, ya las dudas de que habían en torno a la veracidad de las denuncias hechas en contra del oficialismo deben de haberse disipado y deberían ser considerados como delitos consumados. No creo que estemos tan equivocados, porque el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas crear una comisión de investigación para identificar a los responsables por los abusos del régimen de Nicolás Maduro, ya que advirtió que si no se hace justicia con respecto a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, no se podrá avanzar en el plano político. Y mientras unos piden justicia para las víctimas del régimen, Tarek William Saab se pregunta por qué Bachelet no tomó en cuenta su informe del Ministerio Público. Semejante descaro el del rojo rojito. Lo cierto es que después de que el régimen hace de las suyas, andan pidiendo clemencia, por voluntad propia o a través de intermediarios, como lo hizo la ONU al interceder entre Duque y Maduro a fin de cambiar la situación actual entre ambos países. Pero, ¿será que Iván Duque aceptará a estas alturas del partido la propuesta de la ONU con respecto a Venezuela? Todo esto y mucho más te lo contaremos el día de hoy. Y antes de comenzar, es un buen momento para que te tomes 2 segundos y te suscribas al canal. Así no se te olvida y tampoco te perderás de las noticias que traemos diariamente para ti. El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió este miércoles a la Organización de Naciones Unidas crear una comisión de investigación para identificar a los responsables por los abusos del régimen de Nicolás Maduro. Durante su alocución en la Organización de Estados Americanos, Vivanco solicitó a la ONU la creación de una comisión que investigue quiénes son los responsables de los abusos que se han presentado en el régimen de Nicolás Maduro, a propósito de la reunión que se mantiene en ese organismo para la aprobación del TIAR. En su intervención, Vivanco informó sobre su llamada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y aseguró que no habrá avances en el plano político en Venezuela sin justicia por las atrocidades cometidas. Hoy llamé al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a crear una comisión de investigación para identificar a los responsables por los abusos del régimen de Maduro. Y a propósito de la ONU, esta organización le pidió a Venezuela y a Colombia realizar un diálogo para bajarle 2 al conflicto. Pero, ¿aceptará Iván Duque? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Venezuela y Colombia diálogo para tratar de rebajar la tensión, sobre todo tras el inicio de maniobras militares venezolanas en la zona fronteriza. Hemos visto las informaciones de ejercicios militares. Esperamos que a través del diálogo los 2 países puedan encontrar una forma de rebajar las tensiones existentes. Así lo dijo Guterres a través de su portavoz, Stefano Dujarric. Por ahora, el inicio de las maniobras militares se ha desarrollado con calma en la frontera, con el gobierno colombiano subrayando que no caerán en las provocaciones de Nicolás Maduro. Y a propósito de las provocaciones que los integrantes del régimen están acostumbrados a hacer, Tarek William Saab, durante una entrevista le preguntó a Bachelet por qué no tomó en cuenta el informe del Ministerio Público. El fiscal general designado por Nicolás Maduro, Tarek William Saab, a través de una entrevista concedida a Venezolana de Televisión, aseguró que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ignoró el informe que le fue entregado por el Ministerio Público sobre su gestión desde el 2017. William Saab aseguró que habían entregado a la alta comisionada Michelle Bachelet un informe detallado sobre los casos que fueron atendidos desde el Ministerio Público por violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, afirmó que no le sorprendió por parte de ella que no los haya incluido en el informe del 4 de julio de 2019. Nosotros entregamos a la alta comisionada de los derechos humanos un informe detallado de 100 páginas sobre la actuación del Ministerio Público en casos de violaciones de los derechos humanos.
Así lo manifestó en una entrevista para Venezolana de Televisión. De igual forma, William Saab aseguró que el informe del Ministerio Público contenía todos los registros desde su llegada al cargo el pasado 5 de agosto de 2017. Le entregamos una importante información sobre los delitos de crímenes de odio, venezolanos que atacaban a otros venezolanos por su preferencia política, que en este caso eran los que apoyaban al gobierno. Otra provocación burlista la protagonizó William Fariñas, el integrante del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien aseguró que Venezuela es una potencia para las naciones del mundo y por eso han tratado de desestabilizar el país con acciones violentas. El tema venezolano tiene que ver con el futuro de la humanidad. Nosotros somos una potencia energética, somos las grandes reservas de petróleo y de gas. Por esa situación es que hay estas encrucijadas de los tiempos con estas pretensiones de intervencionismo militar, de guerra, de desestabilizar a la nación, de magnicidios e intentos de magnicidio, etc. Así lo expresó Fariñas en una entrevista realizada en Globovisión, refiriéndose a las supuestas pretensiones de Colombia de usar la guerrilla para iniciar un ataque a Venezuela. Por otra parte, consideró que la petición por parte de los parlamentarios de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR representa una traición a la patria y son unos criminales quienes a su juicio no tienen las competencias para tomar estas decisiones. Así finalizó. Y uno que ya no podrá tomar decisiones es John Bolton, de quien muchos han escuchado sobre su despido, pero pocos conocen las implicaciones que trae para Venezuela. En tanto nos preguntamos, ¿qué significa la salida de Bolton para Venezuela? El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dejó el martes su cargo. El diplomático fue uno de los arquitectos de la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela, promoviendo un fuerte mensaje contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y vinculándolo con otras naciones de la región como Cuba y Nicaragua. Bajo su guardia, que comenzó en marzo del año pasado, Estados Unidos endureció las sanciones contra Venezuela, hasta el punto de llegar a congelar todos los activos del gobierno en disputa en Estados Unidos, en lo que es considerado como un semiembargo. También se dieron fuertes estocadas al financiamiento de Nicolás Maduro al prohibir las transacciones relacionadas con el comercio de oro y sobre todo sancionando a PDVSA, la petrolera estatal responsable de gran parte de los ingresos del país. Trajo un enfoque mucho más agresivo respecto a Venezuela, dijo a La Voz de América Fernando Koch, ex asesor del predecesor de Bolton en Seguridad Nacional, el general McAllister. Estaba tratando de usar la fuerza militar o de hacerla una parte esencial de la estrategia. Así lo añadió Koch. Un ejemplo de ello fue el famoso episodio de la libreta, cuando Bolton causó revuelo al llevar a una conferencia de prensa donde se anunciaron sanciones a Venezuela, un bloc de notas que tenía escrito 5.000 tropas a Colombia. Sus discursos también estuvieron marcados por un lenguaje fuerte tanto contra Maduro como al criticar a los gobiernos de Nicaragua y Cuba, a quienes se refirió varias veces como una troika maligna. Según algunos expertos, la salida de Bolton es una buena noticia para la opción de una salida pacífica de la crisis en Venezuela. A pesar de dar su apoyo al gobierno interino de Venezuela, Bolton ha sido públicamente crítico de los diálogos que la delegación de Juan Guaidó y la de Maduro han tenido bajo el auspicio de Noruega. Estaba dispuesto a socavar por completo a la oposición en Caracas, dijo a la VOA Youth Ramsey, director del programa para Venezuela de la ONG Oficina de Washington para Latinoamérica. Durante uno de sus más recientes discursos en Lima, Perú, Bolton dijo que el tiempo para el diálogo había acabado, al mismo tiempo que los grupos negociadores estaban reunidos en Barbados. En últimas, esto será beneficioso para todo el mundo, así lo dijo Koch. Imagino que tendremos una estrategia más moderada hacia Venezuela, que esté más en línea con la visión del presidente de diálogo y diplomacia. Y ahora nos preguntamos, ¿quién es Cooperman, el nuevo asesor de seguridad nacional de Estados Unidos que sustituye en el cargo a John Bolton? Charles Cooperman ocupó altos cargos en los contratistas de defensa Lockheed Martin y Boeing y sirvió en la administración del expresidente Ronald Reagan en la década de 1980. Gigli indicó además a los periodistas presentes en la Casa Blanca que las prioridades y políticas de Bolton simplemente no se alinean con las del presidente. Y en este sentido,
Fuentes ligadas a Washington indicaron que con Cooperman como sustituto de Bolton continuará la política hacia Venezuela. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos encontrarnos de nuevo en otro video de tu canal, El Faro Informativo.